Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de diciembre de 2016 y esto es La Contracrónica. No es ningún secreto que Mariano Rajoy y José María Aznar no se podían ni ver. Llevaban meses sin aparecer juntos en una misma fotografía, es decir, quizá habían quedado, pero no en un acto público, desde luego, y hasta es posible que no se hubiesen dirigido la palabra en todo este tiempo. Pero bueno, hacía mucho tiempo que no se les veía juntos. Los líderes del PP, a fin de cuentas, que llevan pues un montón de tiempo, 5 años, más de 5 años ya, amorrados a la teta del Estado, pues todo lo que habían visto, desde Aznar, quiero decir, los líderes del PP actuales, pues era como su antaño queridísimo Aznar, su antaño queridísimo máximo líder, les pegaba una bronca tras otra. Aznar era el hombre de las broncas dentro del Partido Popular. Estas historias no tenían la mayor importancia de puertas afuera, porque, bueno, se comentaba en los periódicos y poco más. Pero de puertas adentro sí que era importante, ya que minaba la autoridad del presidente. Aznar también era presidente honorífico, pero bueno, del presidente en ejercicio. Pues bien, todo eso se ha terminado. Ayer Aznar abandonó la presidencia honorífica, esta vez sí, del partido, y aunque se mantiene como militante por aquello del qué dirán, se lleva faes y, bueno, ese puñado de business de corte ideológico que regenta. Yo creo personalmente que esto marca el fin de una era. A título personal, yo supe que José María Aznar había dejado de mandar dentro del Partido Popular el día que José Manuel Soria, el canario, el que fue ministro de Energía hasta hace bien poquito, se quitó el bigote. Esto, si no me falla la memoria, sucedió, creo, en el verano de 2011, por aquella época, desde luego antes de que Rajoy llegase al poder. Pues bien, llegó al poder poco después, en el mes de noviembre, es cuando ganó las elecciones. Y lo que se veía es que los más serviles con Aznar, léase el propio Soria, que era servil hasta unos extremos que le imitaba el aspecto físico, costaba, bueno, porque la diferencia de altura, que Soria es más alto, pero de aspecto de cara, la geometría facial la tenían muy parecida, la siguen teniendo obviamente, una edad similar, Soria es algo más joven, y el bigote cuadrado, ese que se dejaron los dos. Pues bien, hasta los más serviles con Aznar trataban de diferenciarse incluso en el aspecto exterior, en espera de que los premiasen con algo. A Soria le premiaron y muy bien con un ministerio. Con todo, Soria se había diferenciado mucho antes con motivo del Congreso de Valencia, que yo creo que es el punto definitivo, como, bueno, a ver, lo explicaré ahora, pero es el punto de inflexión que marca el antes y el después del Congreso de Valencia. Todo esto se va a cumplir este año, pues, el 9º aniversario, es decir, estamos hablando de algo de la prehistoria, casi, del año 2008. Bien, Rajoy ha sido, desde que llegó al poder, no, desde un poco antes, una persona que, bueno, él es muy vengativo y es una persona que ha querido conservar todo el poder que considera suyo. En el momento en que ganó las elecciones estaba claro. Ya no, mientras estaba todavía en la oposición se dejó torear un poco. No mucho, especialmente en la segunda legislatura de Zapatero, pero todavía se dejó torear un poco. Eso sí, cuando llegó al poder quiso gobernar en solitario, sin ningún tipo de interferencia. Es decir, hizo lo que le dio la gana desde el primer momento. Yo creo que Aznar lo calculó mal. Es decir, supuso que Rajoy le respetaría, le dejaría, bueno, enredar, le devolvería el favor de haberle nombrado unos años antes como sucesor suyo, dejándole intervenir en el gobierno, no como ministro. Obviamente, después de ser presidente del gobierno ya no se puede ser ministro, pero sí a la hora de elegir, de quitar, de poner, de tomar ciertas políticas, etcétera, ¿no? Y pensó que le devolvería el favor. No fue así. Rajoy hace lo que le da la gana y ha hecho lo que le da la gana, especialmente desde el 20 de noviembre del año 2011. Y para esto habría que echar la vista atrás, como os decía, pero muy atrás, porque el último tren para José María Aznar no salió ayer, a 20 de diciembre de 2016. Salió mucho antes, en junio de 2008, que es a donde quería llegar, que fue cuando el famoso Congreso de Valencia. En aquel momento, los Aznares, las Aguirres y compañía, es decir, todo el PP aznarista o el entorno a Aznar,
pensaron que Rajoy se la pegaría otra vez. Y esa es la razón por la que, al final, después de pensárselo un poco, acordaos que Esperanza Aguirre quería presentarse en aquel congreso, los que tengáis edad para acordaros, lo digo porque es que tengo oyentes de 20 años, pues que hace 8 tenían 12 años y no estaban para seguir estas cosas. Lo digo para los que tengamos edad, acordaros que Esperanza Aguirre hizo un amago de meterse, de disputarle el puesto a Rajoy. El Partido Popular de 2008 no era el Partido Popular actual, estaba en la oposición y además había renovado puesto en la oposición y le quedaban todavía unos cuantos años. Y en aquel momento era razonable pensar que el recorrido que tenía Zapatero por delante era muy largo. No olvidemos que había ganado con muchísima autoridad. Es decir, a veces se nos olvida que la segunda legislatura de Zapatero, pero en las segundas elecciones, mejor dicho, en esa legislatura, Zapatero gobierna con 11.300.000 votos en la mano. Que ya los quisiera para sí ahora, bueno, iba a decir Pedro Sánchez, pero es que Pedro Sánchez tampoco está, o el propio Rajoy. Es decir, hoy sacar 7 millones que no se van a las elecciones. Pues con 11.300.000 votos, 169 escaños, no llegó a la mayoría absoluta, pero se quedó cerca. Es decir, gobernó con mucha comodidad. Decimos a veces que el PSOE no vio venir la crisis. Es que estos tipos son unos inútiles porque no vieron venir la crisis. Bueno, el PP tampoco, como podemos ver. Creyeron que, a fin de cuentas, Rajoy, de un modo u otro, terminaría columpiándose. Y podrían quitarlo de ahí, yo creo. Ojo, no dispongo de ninguna información confidencial, ni privilegiada, ni nada de eso. Simplemente de observar el circo nacional durante muchos años seguidos, desde periódicos y mezclándome con ellos, para que lo voy a negar, con gente del partido que te terminan siempre a lo largo del tiempo contando cosas, dándote pistas y demás. Pues yo creo que lo que trataron de hacer fue eso mismo. Es decir, la idea que tenía Esperanza Aguirre era: este tipo se va a ir, y lo mismo con Aznar. Aznar no quería volver a presidente del gobierno, como es lógico, pero sin mantener el poder. ¿Vale? Ese de Valencia, ese congreso, fue el punto de no retorno. Punto. No hay más. Es decir, quedaba todo, pero a pesar de todo, es decir, el punto de no retorno, pero quedaba un cartucho. No lo olvidemos. Es decir, quedaba el cartucho de que Rajoy palmase las elecciones del año pasado, del 20 de diciembre, justo, de hace un año. Del 20 de diciembre del año pasado, o en su defecto, las del 26 de junio de este año. Es decir, que Rajoy saliese de la Moncloa de mala manera. Era la única esperanza que quedaba de poder volver, tanto Aznar como Aguirre, como ese PP mal llamado renovador. Pues no van a renovar unos tipos de 60 y tantos años que además ya han estado en el gobierno, de hacerse de nuevo con el PP. Mucha gente, militantes de muy buena fe, te lo decían: es que a ver si vuelve Aznar. La cosa continua. Supongo que a muchos de vosotros, seáis o no seáis militantes del PP, os lo habréis oído en alguna ocasión. Es que si vuelve Aznar, si Aznar renueva el partido, que a mí cada vez que me lo decían me echaba las manos en la cabeza. Pero hijos de mi vida, ¿cómo va a renovar el partido un tipo que representa el pasado? ¿Nos dais cuenta que es un absurdo, que no tiene sentido? Esto, bueno, sí, pero que él lo monitorice. No. Aznar llegó su momento, lo aprovechó, llegó hasta lo máximo que puede llegar un político en España, que es hasta la presidencia del gobierno. Puede seguir influyendo, obviamente, dentro del partido en la medida de sus posibilidades, cosa que ha hecho. Es un cáliz que ha agotado al máximo. Y luego retirarse. Y si se tiene que renovar, que se renueve desde dentro con nuevas personas y con nuevos nombres. La renovación además siempre la decían Pablo Casado, por ejemplo. Ahora te venían: el futuro del PP o el futuro de los liberales en el PP pasa por Pablo Casado. ¿Y eso por qué? Es que es joven. Bueno, ya, pero no es el único joven que hay. ¿Algo más? Bueno, es que estuvo con Aznar, estuvo en el gabinete de Aznar. Caray, eso casi tenía que borrárselo del currículum, en lugar de hacer tanta gala de ello. O sus partidarios hacer tanta gala de ello. Pero bueno, la cosa es que mientras Rajoy siga en el gobierno, no va a haber renovación posible. Ni la de Aznar, ni la retrorrenovación de Aznar, ni una nueva. El hecho es que no palmó en las elecciones de diciembre del año pasado, no palmó en las del mes de julio, sigue en el gobierno, y desde el gobierno simplemente, así lo digo, no se puede tomar un partido político y renovarlo ni nada. Simplemente no se puede asaltar un partido político cuando ese partido político está mandando. O pensáis que Pedro Sánchez se habría tenido que ir de haber conseguido llegar al gobierno de la mano de Pablo Iglesias. ¿Pensáis realmente que hubiera tenido que irse? Vamos, ni en broma. Y sería el mismo Pedro Sánchez que ahora mismo languidece por ahí y pasea sus penas por media España. Pero estaría en el gobierno. Idem con Podemos y la crisis interna que tiene ahora mismo
De hecho, ya no se habla de otra cosa. A ver si llega el Vistalegre maldito este y terminan decidiéndose por una cosa o por la otra. Bueno, sabemos todos por dónde se van a decidir, pero en fin. Bien, pues disparado ese cartucho, el único que les quedaba, que era esperar a que Rajoy se la pegase, esta vez ya contra las urnas y le sacasen de la Moncloa, ya no había más munición, era el último que quedaba. Es decir, las posibilidades de José María Aznar de influir en el futuro del PP eran nulas. Desde el pasado, desde que tomó posesión hace mes y medio. Ya está. Desde que fue investido presidente del gobierno. Ya no quedaba ninguna posibilidad. A Aznar no le quedaba ninguna. Y Aznar lo sabía, porque Aznar no es tonto. De ahí que, bueno, no lo hizo esto hace 3 meses porque cabía la posibilidad de que Rajoy no pudiese formar gobierno. No lo hizo hace un mes porque hubiera sido quizá demasiado violento justo después de la investidura. Y lo hace ahora, que es una fecha estupenda, al borde mismo de las Navidades. Podría haberlo hecho también en enero, pero vamos, con un tiempo prudencial. Sabe que su tiempo en ese partido se ha acabado y a la vez pues se va reinventando su propia vida en clave de otra cosa bien distinta. El problema de Aznar, a mi juicio por lo menos, es que se cree la mamá de Tarzán y se lo ha creído siempre. Es un tipo extraordinariamente soberbio y pagado de sí mismo, más de lo que muchas veces nos imaginamos. No hay más que ir a hacerle una entrevista simplemente y todavía pide que le llamen presidente. No, por favor, no, presidente toda la vida, no, usted fue presidente del gobierno y del gobierno, ni siquiera presidente del país porque España no tiene presidente. No es presidente de... Es presidente de FAES. Bueno, ya, pero yo es que al presidente de mi comunidad de vecinos no le llamo presidente. Y FAES no es muy distinto a una comunidad de vecinos. No nos vamos a engañar. ¿Presidente de qué? Bueno, pues un tipo que se cree la mamá de Tarzán, como es el caso de Aznar, mandar es lo que más le gusta del mundo. Pues a la vista está. Es decir, si fuese más mayor, si tuviese más años, la edad de Felipe González, por ejemplo, que estuviese ya a la setentena, 73, 74, 75 años, pues probablemente hubiera aguantado, se hubiese quedado. ¿Cómo se quedó Fraga? Fraga todavía, más Fraga nunca llegó a presidente del gobierno, pero bueno, pues se fue para Galicia y dejó de enredar. Pero es que tiene solo 2 años más que Mariano Rajoy. Muchas veces la gente lo desconoce, piensa que Rajoy pertenece a otra generación. No, en 2004 ni en 2008 se produce un cambio generacional en el Partido Popular. Por lo menos al frente. El cambio generacional lo ha ido haciendo Rajoy a medida que han ido pasando los años. Cuando se trae a políticos más jóvenes, tipo Soraya, los Sorayos y todo esto, que son ya de una generación posterior, ya nacidos prácticamente todos en los años 70 y tal. Y ha ido permitiendo, abriendo poco a poco las compuertas para que entren los más jovencitos, desde el estilo de Pablo Casado, de Andrea Levy, estos nuevos, ¿no? Los novísimos que podríamos llamar. Pues bien, que son, como ya nos hemos podido percatar a lo largo de los últimos meses, tan torpes como sus hermanos mayores. No hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, pues si Aznar tuviese más años, quizá, pero es que no los tiene. Es que tiene 63 años. Creo que si él es del 53 y Rajoy del 55. Rajoy tiene 61, los ha cumplido este año. Si Aznar fuese de la Quinta de González o de Adolfo Suárez, que murió hace un par de años, pues sería distinto. Pues que claro, es que Aznar se fue muy joven del poder, se fue con 51 años. Es decir, a la edad a la que otros llegan, Aznar se fue. Una cosa similar a la que le sucedió a Zapatero. Aznar llegó al poder con 40 y pocos, claro, con 51 recién cumplidos sale de ahí. El resultado es que a los 50 años, hoy, se es muy joven. Es el momento álgido de la carrera de cualquier persona en cualquier oficio, menos el de futbolista, nadador profesional y cosas así, el de deportista de élite. En el resto de los oficios, a los 51 años estás en la máxima plenitud. Algunos incluso más mayor. El de político, por ejemplo, no es mala edad, a los 60, a los 65 años. Allá te las ves venir. Una de las cosas que hacen de Rajoy un tipo extremadamente peligroso es que tiene 61 años. A los chavalines, a los Pablitos Iglesias, los Albertito Rivera y el otro, y al Pedrito Sánchez, se los ha toreado. Y ha influido el hecho de que le sacase a todos 20 años o más. Es decir, a fin de cuentas, la experiencia es un grado y te ayuda a saber muchas cosas de la vida. Los que hemos ido cumpliendo años, yo no tengo 60, pero vamos, me consta que soy mucho más sabio que como tenía 20 o 25 y cometo muchos menos errores.
que sea solo por una cuestión de que los he cometido antes y he ido aprendiendo. O sea, la experiencia, digamos, que es la universidad, la mejor universidad del mundo. Ni Harvard, ni Yale, ni el Instituto de Empresa, ni nada. La experiencia. Es decir, el vivir. Por eso es bueno. Yo siempre he sido partidario de políticos mayores que pasen de los 60 años, porque se toman todo con bastante más calma y además han aprendido de los errores en el pasado. Bueno, algo similar de esto le sucede a Esperanza Aguirre. El problema es que a los 60 años, en nuestro tiempo, caso de Aznar, tiene, 63, es que también eres joven. Es que con la esperanza de vida media en la mano te quedan 20 años todavía de dar guerra. Los españoles viven 81, 83 años. Y si te cuidas bien, como es el caso de Aznar, que se cuida bastante bien, no tienes vicios, tal, no vienes muy cascado, es que puedes vivir 80 años sin ningún problema. A los 63 te queda mucho tiempo. Es decir, algo parecido a lo que le sucede a Esperanza Aguirre, que es de hecho un año mayor que Aznar. Tiene 64, cumplirá 65 el año que viene. Pues ahí sigue y lo mismo, da la batalla para seguir al frente del grupo municipal del PP. Él sigue las siguientes electorales. Lo mismo se quiere presentar otra vez en 2019. Entonces tendrá ya 67, pero bueno, a los 67 años tampoco, si está uno conservado bien. Es decir, que les cuesta retirarse, en una palabra. Y entonces o lo retiran a la fuerza, o si no es imposible. Y os podéis preguntar, ¿y por qué no consiguieron retirar a la fuerza al propio Aznar? Bueno, pues porque es un partido presidencialista, el PP, de planteamiento y de raíz. Entonces, como hayas sido presidente, tienes mucho que decir. No tanto como les gustaría a los que han sido presidentes, como fue el caso de Fraga y posteriormente de Aznar, pero bastante. La diferencia con Esperanza Aguirre es que ya tiene un cargo público, ¿vale? No de una importancia muy grande, porque es concejala, pero también es verdad que es concejala del Ayuntamiento de Madrid y es jefa de la oposición dentro del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, que todavía puede tener alguna esperanza, Aznar ninguna. Y aparte, ¿qué más esperanzas puede tener que haber sido lo que llegó a ser? Luego, lo suyo era una cuestión de influencia, de poder influir, de mandar dónde está el poder de verdad. ¿Podríais decirme entonces, llegados a este momento del programa, qué futuro le espera al Partido Popular? Futuro en clave de ideas o de renovación de ideas. Pues yo creo que el mismo, es decir, ninguno, es decir, el mismo que hace 8 años y medio, con motivo del Congreso de Valencia. Porque en aquel momento se cruzó el Rubicón. Es decir, o se hacía entonces o era imposible hacerse. Se abría de nuevo una ventana de oportunidad en 2016 con las elecciones, pues una ventana de oportunidad que se ha cerrado porque Rajoy no ha salido. Es decir, todo lo que podemos esperar es el PP que ya conocemos, que es esencialmente un partido socialdemócrata, con unos abogados del Estado y unos técnicos comerciales del Estado gestionando el programa del PSOE. Ya está. En esencia, lo que es tecnocracia pura. Ideas ninguna para qué. Las ideas molestan. Vamos, esto creo que lo he dejado no por hablado, sino por escrito y por filmado en multitud de ocasiones. Nada nuevo que no venga diciendo yo desde hace un montón de tiempo. Es decir, nada que a estas alturas no sepamos sobre lo que es el Partido Popular por dentro y qué es lo que lo mueve. Entonces, podréis decirme, no hay ninguna esperanza para, no lo sé, un Partido Popular algo más liberal. No digo ya liberal, pero algo más. Que entren ideas nuevas. Pues a ver la AILA, obviamente. Pero no ahora. Y no con Esperanza Aguirre y no con José María Aznar, como os podéis imaginar. No sé, me parece tan de cajón que cuando la gente, especialmente los peperos muy, muy recalcitrantes, me venían con el cuento ese de no, es que Aznar y Esperanza Aguirre. Por favor. Ahora, en este momento ni siquiera esa. Vamos, ni con estos, ni con los otros, ni con ninguno. En el tema de Aznar, además, se le ha mitificado muchísimo. Bastante. Es decir, tuvo algunos aciertos, eso está claro, vamos. Cualquiera que haga un análisis de sus 2 legislaturas los puede ver, ¿no? Pues cuadró las cuentas en un momento bastante bueno, pero bueno, el tipo sometió al presupuesto un ajuste importante en aquel entonces, es decir, tuvo valentía, bajó los impuestos, sabía más o menos la música adecuada que tenía que tocar, cosa que no sucedió con Mariano Rajoy. Con Mariano Rajoy sucedió lo contrario. No es que se encontró un momento muy jodido, no. La herencia que recibió Aznar tampoco era muy buena, aunque eso sí, el momento macroeconómico era mucho mejor, el del 96,
que el del año 2012. Pero bueno, tuvo también algunas virtudes, no sé, yo creo que la principal fue la de la política antiterrorista. De hecho, supo articular la primera política antiterrorista digna de tal nombre en 40 o 50 años de historia de ETA. Esto queda para los anales, pero está ahí, que luego se desmontó y se desbarató de mala manera durante los años de Zapatero, y el resultado es que tenemos pues allá a Otegi y a los tipos estos pues ahí gobernando en ayuntamientos, pueblos y demás, que dices, ¿no pueden gobernar los independentistas? Pueden, desde luego, pero por favor no estos, que son tipos que han estado en la cárcel por haber secuestrado, por haber atracado bancos, cuando no directamente por haber asesinado personas, ¿no? Pero bueno, en la segunda legislatura Aznar se dedicó básicamente a vivir de las rentas. Los que tengáis memoria lo recordaréis. Y bueno, ya sabéis cómo terminó aquello. Así, en líneas generales, no fue un mal presidente, pero tampoco ese mito que luego se ha construido sobre él. El tema, y con esto ya concluyo, que me estoy pasando, es que la renovación del PP, que ya os digo, repito, era absurdo pensar que podría venir de Aznar, va a tardar todavía tiempo, mucho tiempo en llegar. Tengo algunas cositas variadas que me habéis hecho llegar. La primera de todas es la de Alberto Garín, ya sabéis, que estuvo aquí en una contrahistoria hace un par de meses. Alberto vive en Guatemala, pero vive en Guatemala ahora. Antes vivió en Jordania y conoce bien Oriente Medio. No es la primera vez que me envía notas de voz con temas de allí. Y después de escucharlo de Siria, pues se ha tomado el trabajo, lo cual se lo agradezco, de grabarnos una nota de voz explicándonos un tema que yo pasé el otro día por alto sobre él, aunque conocía no tan profundamente como Alberto, desde luego, pero que me parece muy interesante para entender toda la movida que hay en Siria. Considero que tu análisis sobre la situación siria presenta un error habitual en los periodistas del mundo occidental. Vamos a ver, no podemos entender lo que ocurre en Siria como lo que ocurrió en el Líbano, como lo que ocurrió en Yugoslavia, con el concepto de Estado-Nación. Sabes que el Estado-Nación se desarrolla desde finales del XVIII, siglo XIX, en Europa Occidental y en América, pero no ocurrió así en el viejo Imperio Otomano, que son los territorios de la actual Siria, del Líbano, de Yugoslavia, de Palestina e Israel. ¿Qué es lo que pasa en estos territorios? Grupos muy heterogéneos aprenden a convivir. Cuando estos grupos heterogéneos entran en conflicto, la solución no se plantea en formas de Estado-Nación. La solución será llegar a acuerdos más o menos estables para regenerar un status quo más o menos aceptable, pero empezar a pensar que se van a trazar nuevas fronteras, viejas fronteras, no funciona de esa manera. No estamos ante territorios que hayan vivido esas revoluciones liberales que generan Estados-Nación. El problema de Siria posiblemente se va a cerrar como se cerró del Líbano, a medias, consiguiendo ententes y acuerdos entre grupos que parecían completamente antagónicos, pero que en un momento dado se pueden encontrar. Y por supuesto esos grupos no se pueden reducir a estos son kurdos, estos son sirios, esto es el ISIS. Es mucho más complejo que esa visión, insisto, de Estado-Nación que queremos dar desde Occidente nos puede hacer ver. Pues como decía aquel, eso de llegó el comandante y mandó parar, pues llegó Alberto Garín y mandó parar. Todo lo que nos ha dicho es de un cierto que echa para atrás. Es tal cual. El tema de los estados-nación no se puede medir, y nos sucede mucho a los europeos o a los occidentales en general, que solemos ir con nuestra regla de medir occidental, eurocéntrica que dirían, y intentamos entender todo el mundo con la misma regla, sin darnos cuenta o sin advertir que en muchas partes del planeta y en muchas sociedades no están cortados por el mismo patrón, no utilizan otro tipo de unidad de medida. Política estoy hablando, porque no han hecho las revoluciones liberales, por lo que sea. Y esto que nos comenta Alberto pues es muy útil. Y sin salir del tema de Siria, Isidro Navarro me escribe para comentarme un temilla
que es muy cierto también. Me comenta lo siguiente. Me dice que quiere comentarme su opinión sobre el tema de los escudos humanos. Oye, Isidro, yo te digo que esto lo puedes hacer también contándolo tú si llamas si llamas al teléfono de la Contracrónica, que no me lo sé, pero te lo voy a dar ahora mismo porque sería mucho más rápido antes de que lo cuente yo. Pero vamos, no solo no me lo sé el teléfono de la Contracrónica, sino que además no lo encuentro en el papel. Aquí está. Es el 690-8279-09. Bueno, pues estás en España, así que no necesitas meter ningún código internacional. Me mandas un mensaje de voz con el WhatsApp y esto mismo me lo cuentas y así lo escuchamos todos. Bueno, como me lo ha dado por escrito, os lo cuento un poco por encima. Me dice que me queda dar una opinión sobre el tema de los escudos humanos. Me dice que es bastante diferente a la tuya. Para mí lo de los escudos humanos solo es una excusa que los ejércitos utilizan para justificar la masacre de civiles. Evidentemente, los milicianos en todas partes no tienen otra opción que hacer su vida entre civiles por las siguientes razones. No son militares profesionales, en muchos conflictos el ser miliciano está perseguido y probablemente castigado con severidad, por lo tanto es lógico esconder tu condición de miliciano, lo cual es otra razón para seguir haciendo vida normal con los tuyos. Bueno, esto que me cuentas, Isidro, no eres el primero en contármelo. Esto básicamente vendría a ser la guerra asimétrica. Es decir, cuando tú tienes que combatir contra un enemigo que no lo ves, porque el enemigo es la propia gente que está allí. Es decir, es el tipo que está durante el día vendiendo fruta con un puesto en un pueblito y por la tarde se pone un brazalete y se va al frente a luchar. Simplemente. Ese tipo que es civil o militar, pues no lo sabes. Y esto ya se encontraron los norteamericanos en Irak con este problema, en Afganistán continuamente, los propios rusos, los soviéticos en los años 80 ya lo vieron, pero bueno, aquí ¿contra quién combatimos si no lo sabemos ver? De ahí que muchas veces eso de escudo humano es civil. Bueno, por la mañana lo fue porque estuvo vendiendo melocotones en el mercado, pero por la tarde no, por la tarde es parte combatiente. Es parte beligerante y por lo tanto un enemigo. Es decir, diríamos que por la mañana es un civil y es un crimen de lesa humanidad bombardearle, pero por la tarde es un combatiente y por lo tanto bueno, pues está protegido, amparado por los convenios de Ginebra y todo lo que queramos, pero se le puede bombardear porque al enemigo se le bombardea en las guerras, vamos, por regla general quiero decir. Entonces, este es un tema importante y viene todavía a hacer más complejo el tema de Siria. Ya habéis escuchado a Alberto, bueno, y esto que nos cuenta Isidro, que está muy bien traído y que nos ayuda, bueno, a entender dentro de lo posible, pues toda esta historia, no ya de Siria, sino en general de todo Oriente Medio. Muy bien, pues nos vamos de Siria porque creo que antes de ayer, más lo que he traído hoy ya es suficiente, y os voy a dejar con una historia que me manda Raúl García. Bueno, me manda una noticia y yo he pensado al principio que era real, me dice noticia mierder. Entonces abro el periódico en cuestión y veo que pone que Greenpeace se ha personado en Jaén y ha dicho que el vareo de la aceituna, es decir, para que las aceitunas caigan del olivo hay que darles con una vara, pues Greenpeace se ha personado allí y ha dicho que hay que recoger las aceitunas de manera cívica y que no se le pueden dar pues más de 4 varazos por oliva. Cada uno de los olivos, 4 varazos máximo para evitar el maltrato que cuando estaba en la tercera línea he dicho esto es de coña. Y efectivamente he entrado y mirado Jaén Today, es un periódico al estilo del Mundo Today, pero pues circunscrito a la provincia de Jaén. Y a mí todas estas iniciativas de coña me gustan porque creo que el humor es realmente, como decía Clarasó, es el orgasmo de la inteligencia. Bueno, pues es eso mismo. Siempre que alguien se toma el trabajo de hacer reír a otra persona, o sea, ese tipo merece el paraíso en el acto. Y bueno, y estos chicos de Jaén Today pues se lo han tomado, se llaman a sí mismos reporteros 3.0 y tienen noticias de allí propias de la provincia, pues algunas os leo así por encima. La ONU mandará cascos azules a Jaén. A partir de 2018 en Jaén se comerán 12 aceitunas de cornezuelo en vez de 12 uvas y cosas cosas de este estilo. Supongo pues que a los jienenses os gustará mucho. Hay una que me pega una carcajada nada más verla que dice Simago volverá a Jaén en 2018 y aparece una fotografía de un Simago. Entonces, Simago decide regresar a Jaén de la mano de su nuevo dueño, tal. Bueno, Simago, los que sois muy jóvenes no os acordáis de él, pero yo sí. Era unos grandes almacenes que había en mi infancia, que había en Madrid, no solo en Jaén. Bueno, pues con esto, con esta revista podéis mirarlo, jaentoday.es. Los que seáis jienenses o jaeneros o jaeníes, bueno, el gentilicio correcto es jienense. Pues los que seáis de aquella provincia os reiréis más que yo todavía. Pues muy bien, queridos amigos, con esto
Ya está, no os quito ni un minuto más de tiempo y me despido de vosotros hasta mañana.